a la fiscal Escarlata que a veces muchas de las resoluciones que envío a través de Familiar se las saco de su Twitter, pero que es verdad que nos ilumina a muchísimos, nos orienta a muchos con sus comentarios a resoluciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de otras salas. Yo os recomiendo realmente que sigáis el Twitter de Escarlata, vale la pena, es un Twitter que difunde formación, es un Twitter que nos es muy útil en el día a día y sin ninguna duda para conseguir una abogacía de excelencia, que es la meta al final que perseguimos todos, pero desde luego desde la vía institucional para conseguir esa abogacía de excelencia, la formación es imprescindible y cualquier ayuda, cualquier colaboración que vengan de los colegios de la abogacía y también de fiscalía, magistratura y de cualquier otro colectivo jurídico siempre son bienvenidos. Tengo al sector de la izquierda, al sector de administradores, ahí con una autoridad, Bou, que hoy se ha puesto delante de la ministra, demostrando que aquí estábamos todos los colectivos encantados de recibir a esa extraordinaria ministra que es la señora Llop, y ya lo he explicado esta mañana, una gran persona. Y ya sin más, como va a moderar la mesa, le cedo la palabra a Paz Vallés, sin prometer que no vuelva a intervenir. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Jesús, por las presentaciones, en mi caso totalmente inmerecida, porque bueno, yo estoy aquí porque estoy en la Junta con Jesús y es verdad que tengo especial interés en el tema de la ocupación porque por mi actividad diaria en la jurisdicción penal pues me encuentro con muchísimas situaciones del todo pintorescas, por definirlas de algún modo. Y la verdad es que es un placer estar con dos fiscales hoy aquí para que nos puedan dar a todos su visión, su forma de trabajo, también aquellas cosas que hacen que a veces no salga el resultado que todos esperamos, ¿no? Porque todos los que estamos aquí creo que tenemos interés en que las acciones judiciales funcionen, que los propietarios pues, puedan recuperar sus inmuebles cuando son ocupados, que las familias que sean vulnerables tengan una alternativa habitacional y todo esto, pues estamos hoy aquí, ¿no? Para analizar, el título de la ponencia es el análisis práctico de supuestos de ocupación en la jurisdicción penal y, por tanto, creo que la participación de todos en esta ponencia va a ser necesaria porque creo que en cada uno de los ámbitos profesionales en los que estáis, seguro que podéis aportar una visión que tanto a la Fiscalía como a la Abogacía, en este caso, nos va a ser muy útiles para encontrar entre todos soluciones, un poco que es el objetivo de este congreso tan especial que se ha organizado aquí en Málaga con estos 3 colegios de abogados, uno de ellos el de Barcelona. Y por ello, bueno, voy a ceder la palabra en primer lugar al fiscal jefe de Valencia, que como ha dicho Jesús, pues en verano de 2020 él nos va a explicar qué es lo que hizo, ¿no? Y uno de los motivos por los cuales ha sido invitado a esta mesa para que nos explique pues, la iniciativa personal que tuvo él, en este caso, para combatir la ocupación y cómo luego se ha podido llevar a la práctica. Sin más dilación, cedo la palabra a José Francisco Ortiz Navarro, fiscal jefe de Valencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Bueno, en primer lugar, como no podía ser de otro modo, agradecer en la persona de los decanos, pero a los 3 colegios de abogados, al Colegio de Abogados de Barcelona, de Málaga y de Mataró, la oportunidad que me han dado de participar hoy aquí en esta mesa redonda. Creo además que tiene un enfoque, por lo que he visto del programa, no he podido estar esta mañana, pero desde luego, vamos, creo que es un enfoque muy, como se dice ahora, ¿no? Muy multidisciplinar, ¿no? De aspecto civil, penal, de comunidades de propietarios, aspectos sociales. Es decir, creo que es el primero. Yo he intervenido en alguna intervención de este tipo, pero nunca desde el punto de vista en su conjunto, ¿no? De todas las disciplinas jurídicas.
vamos, yo creo que he venido, pero además me pasa un poco como el tema del hormiguero cuando están Juan del Val y Nuria Roca, ¿no? Que yo he pasado a ser un poco el compañero de Escarlata, porque por mucho que venga a hablar aquí del decreto, pero vamos, no puedo tapar la fama de mi compañera. Bueno, es verdad que yo un poco parodiando lo de Francisco Umbral, ¿no? Cuando fue a la televisión, aquello de que he venido a hablar por mi libro, bueno, pues parece que con un poco de... Vengo a hablar de eso, ¿no? Pero porque me han pedido que hablara un poco de dos resoluciones que yo dicté en el año 2020, que ya ha pasado tiempo. Una de ellas, pues un decreto que fue de 20 de agosto de 2020, que era con respecto, pues sobre todo a las medidas cautelares, pero era algo más amplio, ¿no? Que recogía los tres aspectos un poco en los que la Fiscalía entendía que podía colaborar en el tema de la usurpación de bienes inmuebles, y después de una instrucción que dicté con posterioridad, que era para establecer unas pautas de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que se sirviera un poco de guía, porque el primer decreto tenía por destinatarios, obviamente, la Fiscalía, los fiscales, y el otro estuvo más encaminado a la policía, Guardia Civil y policías locales. Si empiezo por el decreto de 20 de agosto de 2020, primero haría un pequeño comentario sobre un poco el origen, ¿no? La génesis del decreto, ¿no? Decía Alonso Martínez que parece que el mejor exégeta de una ley está en su creación, no el porqué. Puesto que obviamente no es que yo un día me levantara y dijera, bueno, pues voy a escribir o voy a hacer unas notas sobre el tema de la ocupación de bienes inmuebles. Esto surge porque en Valencia, en julio de 2020, 7 alcaldes piden una reunión con la delegación del gobierno, con la delegada del gobierno, por el tema de la ocupación. Entonces, bueno, allí le exponen los problemas y la delegada del gobierno, con la que tengo buena relación, pues dice, bueno, también en su caso podéis ir a hablar con el fiscal jefe provincial y, bueno, pues a ver si también la Fiscalía, ¿no? Por hablar también con la policía, con determinadas instituciones, a ver cada una qué es lo que podía aportar. Y cuando vienen a hablar conmigo, e insisto, porque esto está en año, porque claro, estamos en 2022, esto es en 2020, que todavía un poco la cuestión se estaba originando. Y en esa reunión me enseñan 2 vídeos con unos links que tenían ellos que presentaban, que eran de allí, de la provincia de Valencia, y que eran muy curiosos. Uno de ellos, el primero, es uno que luego además trascendió y salió en algún medio de comunicación, incluso creo que en algún telediario, que era es un chalet, pero además un chalet con piscina y en muy buenas condiciones, y los dueños son un matrimonio de personas mayores que salen a comprar y cuando vuelven tienen el chalet ocupado. El vídeo comienza cuando ellos, tras haber llamado a la puerta y no abrirle, pero claro, lo anterior obviamente no está en el vídeo. Aparece cuando ellos van con la Guardia Civil. Les acompaña una pareja de la Guardia Civil y llegan allí, llaman a la puerta y nada, simplemente primero había una verja, luego había otra puerta que era ya la del inmueble, y llegan a la primera y simplemente delante de ellos les dicen que no, que han ocupado el chalet porque necesitan un sitio para vivir y que lo sienten mucho, que vayan al juez a pedir que los desalojen. En la Guardia Civil hay un poco despistada, estamos en 2020 todavía, no saben muy bien y simplemente se marchan del lugar y se ve que se van al juzgado. Y ahí no hacen nada, en ese momento. Y luego hay un segundo vídeo que me enseñan también, que lo graban, que es de un señor que es distinto, es en un campo en Valencia, que a lo mejor aquí también lo habrá, una pequeña caseta en la cual se guardan allí los aperos de labranza y demás, pero que allí no tienen allí la vivienda, pero sí que hay una pequeña cocina y una pequeña cama por si en alguna ocasión quieren quedarse allí a descansar o lo que sea. Y pasa algo muy, muy similar, es un vídeo grabado con un teléfono y cuando el señor acude al lugar, esta vez él acude solo, lo tiene ocupado por unas personas que simplemente dicen pues, que no tienen dónde vivir y que se han puesto allí y que no lo van a abandonar. Que tampoco tienen ningún título, pero que a las buenas no se van a marchar, que en su caso pues, que denuncie los hechos a la policía. Bueno, entonces veo esto y digo, bueno, pues claro, les digo, bueno, dentro de lo que se puede hacer, pues bueno, yo digo, intentaré que la Fiscalía, dentro de nuestro ámbito de posibilidades, poner un granito de arena, ¿no? Intentar a ver qué se puede hacer, porque hay una gran confusión en ese momento entre el allanamiento de morada, la usurpación de bien inmueble,
si hay o no hay violencia, si no hay intimidación, qué es morada, qué es inmueble. Bueno, en ese momento está un poco la cuestión más tergiversada. Y luego también da la casualidad que esto es en julio y en agosto, en el lugar donde yo veraneo, hay un problema precisamente de ocupación, ¿no? También me comenta una persona que le habían ocupado el inmueble, con lo cual, bueno, pues ya empieza a llover sobre mojado. Y, bueno, por lo que se dice de los funcionarios, bueno, pues estaba de vacaciones, pero en agosto, para quitar un poco en agosto, en vacaciones, me puse a trabajar en el decreto para cuando yo volvía, que era el 20 de agosto, ya lo pude sacar. Y básicamente ese decreto partía de dos criterios. Por una parte, el que se pudiera distinguir, aunque fuera de forma muy leve, entre el allanamiento de morada y la usurpación de bien inmueble, para que se vieran las dos figuras delictivas, y dentro de la segunda, hacer un pequeño análisis de las tres fases del procedimiento, es decir, la fase de investigación, la de enjuiciamiento y la de recurso. No entré en la de ejecución, porque ahí ya considera que era un tema más complejo, no sé si igual hoy Escarlata es la que va a tratar más de ese tema, y yo traté estos tres aspectos, para ver en cada uno de ellos qué es lo que se podía realizar. Entrando ya en el decreto, bueno, el decreto empieza, nada, hace una pequeña introducción y lo que recoge es la normativa constitucional sobre el derecho de propiedad, pero conjugando, yo creo que uno de los secretos del decreto, ¿no?, que es un poco ponderar los derechos en juego, es decir, por una parte el derecho a la propiedad, ¿no?, pero también la salvaguarda, obviamente, de circunstancias de personas que estaban en situación de desamparo, ¿no?, porque es un poco las dos cuestiones que aquí fluctúan cuando hay que actuar en el ámbito penal. Y entonces, bueno, el decreto comienza con una pequeña referencia a lo que es el delito de la usurpación de bienes inmuebles, y lo hago de forma muy, me acojo obviamente a la Sala Segunda. Hay una sentencia muy famosa del Tribunal Supremo, que es de 12 de noviembre de 2014, que es la que se cita siempre que se habla de la ocupación de bienes inmuebles en el ámbito penal, que recoge los requisitos para que haya una usurpación de bien inmueble, ¿no? Es una sentencia muy fácil, en la que habla que haya una ocupación sin violencia o intimidación, que la perturbación sea penalmente relevante para la ocupación, pues bueno, que no haya título jurídico, obviamente, que la ampare, que haya una voluntad contraria del titular de la misma y que haya un dolo que cubra la ajenidad de la cosa, ¿no? Tampoco es una cosa muy complicada, es decir, más o menos lo que hace es lo que recoge el tipo penal. Sí que es importante para este tipo, que es el más general que aplicamos, que no haya violencia o intimidación, porque si no estamos en otro. Estamos en el número 1 de 245, que tiene otra pena y lleva un mecanismo diferente. Y ya en el propio decreto, cuando comienza, lo que hago es una referencia al concepto de morada, ¿no? Porque digo, bueno, pero vamos a ver, si el inmueble constituye morada, estamos ante otro delito, ¿no? Esto lo hago un poco por ese vídeo que me habían enseñado de la Guardia Civil. Es decir, pues, si hay un allanamiento de morada, es un delito menos grave y es un delito de carácter permanente. Entonces estamos ante una figura delictiva, es un delito que es un delito más grave, es menos grave, obviamente penalmente catalogado, pero mucho más grave que una usurpación de bien inmueble. Y que para este delito no hay ningún problema en que se adopte la medida cautelar de desalojo, ninguno, porque simplemente por el ataque que se hace a la inviolabilidad del domicilio, porque está constituyendo una morada, ya cubre los requisitos para cualquier medida cautelar, de urgencia, de proporcionalidad y de necesidad. Es decir, se puede fácilmente, para los fiscales, es muy fácil articular una petición de un desalojo en el caso de allanamiento de morada. Y además añado que esta misma solución es la que tiene que darse cuando hay una ocupación del domicilio de una persona jurídica o de un establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura. También lo recoge el Código Penal en el artículo 203, en su apartado primero, y ahí también establece unas penas que no tienen ningún tipo de problema. Y aprovecho para, muy leve también, para explicar el concepto de morada y a lo que se extiende la morada. La morada penal va más allá del concepto de morada civil, cubre muchos supuestos. Luego, posteriormente, lo amplié con un pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda, en el cual, pues cuando habla de los robos con fuerza en casa habitada, cuando habla de casa habitada lo extiende, ¿no?, a todos esos elementos anexos de garajes, trasteros, patios que tengan una conexión interior con el inmueble.
¿no? Hoy se podía también añadir. En este momento no lo puse en el decreto. Y luego ya paso al que nos ocupa, ¿no? El de la ocupación de bien inmueble cuando no hay violencia o intimidación. Y ahí hago un barrido muy corto, porque luego el decreto no sé si lo tienen, pero son 7 o 8 hojas, es decir, que no es que sea esto el Quijote ni un manual de derecho penal, es cortito. Y entonces en la fase de investigación planteó la posibilidad de pedir la medida cautelar del desalojo, ¿no? Y claro, también hay que pensar que esto lo digo en el año 2020, ahora es más fácil, porque ahora ya hay una cierta dinámica de hacerlo, pero en el momento de 2020 los órganos judiciales, muchos no eran muy partidarios porque estábamos hablando de un delito leve. Y yo acudo al artículo 13 de la Ley de Procedimiento Criminal, es una especie de cajón desastre que recoge todas las medidas cautelares, y ahí pues recogen muchos principios, y uno de ellos obviamente está la protección de la víctima, del ofendido, de restituirlo o restituirle, ¿no?, en la situación previa al ataque antijurídico. Y es aquí donde señalo que digo, bueno, en este delito no parece que pueda haber una mayor protección que la que se le restituya al titular del inmueble que le ha sido usurpado, ¿no?, de cuyo uso ha sido privado. Pero aún así hago un resumen muy cortito de la medida cautelar que requiere el peligro, la mora procesal, la apariencia de buen derecho y la proporcionalidad, ¿no? Aquí espero que luego no me corrija, porque hay un catedrático de Derecho Procesal que puede matizar. Entonces digo, ¿y por qué? Porque, y luego aquí, antes de entrar a analizar, yo creo que se introduce un elemento que yo considero que es muy importante, que es donde, por primera vez aquí introduzco en el decreto, que para aquellos supuestos en los que el inmueble pueda estar ocupado por personas vulnerables, es decir, personas en especial situación de desamparo, menores, personas con discapacidad, personas que necesitan especial protección, que aquí se tenga cuidado y que cuando esto se observe, si la Fiscalía tiene que pedir la medida cautelar de desalojo, que al mismo tiempo pida la intervención de los servicios sociales, que ya estén preparados, que estén alertados. Esto luego lo completo, como luego veremos, con la instrucción a la policía, porque a ellos les digo que son los primeros que van allí, cuando observen que haya una situación de desamparo, lo hacen constar ustedes en el atestado para que la Fiscalía pueda hacerlo constar también y pedir la intervención de servicios sociales, ¿no?, para conjugar lo que estoy diciendo, que no se nos tildara ya un poco. De hecho, cuando al poco de salir el decreto en algunos medios de comunicación, además de que se tildó un poco de alarmista, ¿no?, pues yo escuché por ahí que se decía, bueno, pues estadísticamente hay más posibilidades que uno salga de su casa y lo maten que le ocupen el inmueble. Realmente no sé la estadística si sería así o no. Esa creo que no respondía a la realidad, pero bueno. Y entonces por eso era que quise conjugar ese elemento que era muy importante para que no se dijera, hombre, la Fiscalía lo que hará es una persecución de estos supuestos, caiga quien caiga, ni muchísimo menos. El peligro de la mora procesal estaba muy claro, porque, bueno, pues esto simplemente es que desde el momento que se presenta la denuncia al momento en el que finalmente se puede obtener la sentencia, en su caso condenatoria, y que acordara el desalojo, pasa un periodo en el cual ocurrían dos cosas, que por una parte, la más evidente, obviamente el titular está privado de ese inmueble, pero además luego existe un peligro, no siempre, pero en muchas ocasiones, de que se deteriora el bien inmueble, ¿no? Hay algunos lugares en los que hay actividades nocivas, peligrosas, molestas para los vecinos. El otro día, como anécdota, la policía me avisó para que hay un inmueble, hasta hace poco, ahora ya no está, que estaba ocupado en el centro de Valencia, y me llevaron para que lo viera porque por la noche encendían hogueras, pequeñas hogueras allí dentro. Eso en el centro de Valencia, ¿no? Y por una parte los bomberos diciendo el gran peligro que conlleva que esto pueda causar un accidente. En primer lugar, para ellos mismos que están dentro ocupando ese inmueble. La apariencia de buen derecho, que bueno, pues simplemente era, bueno, obviamente que se nos dé algo, que luego lo completo con la instrucción a la policía, claro, que me diga algunas cosas que hay que saber. No podemos a lo bravo pedir el desalojo.
Y luego la proporcionalidad. La proporcionalidad es seguramente un poco el quid de la cuestión, ¿no? Que es donde muchas veces los jueces veían el mayor obstáculo. ¿Por qué? Porque la calificación jurídica que tiene este delito es como delito leve. Es un tema que hace el legislador. Entonces el legislador opta por una pena en la cual se configura como delito leve, las antiguas faltas. Pues claro, en los delitos leves las medidas cautelares, pues hombre, son más complicadas, no imposibles, porque nadie dudará de la posibilidad de aplicar una prohibición de alejamiento por un delito de amenazas leves o de algún tipo de coacción, cuando, por ejemplo, pues son una pareja, son un matrimonio, es pareja, es decir, que está plenamente fundamentado. Lo que ocurre es que lo que sí que pongo en el decreto es que no nos vayamos solamente al hecho de que la calificación es delito leve, sino que vayamos al supuesto concreto, pero que me lo han de poner en el atestado policial. Es decir, el estado del inmueble ocupado, qué explicación dan los ocupantes, si hacen actividades en el inmueble que pueden ser nocivas o peligrosas, si el titular tiene una necesidad inmediata de ocupar porque tiene a lo mejor que disponer de ese bien inmueble, que todo esto lo hicieran constar para reforzar la petición del desalojo. Y aquí en el decreto anticipo una cosa que luego digo a la policía, que es por lo menos 3 cuestiones: titularidad del inmueble siempre, la falta de autorización del titular y que no tengan título legítimo para la ocupación. Esos 3 aspectos tienen que estar claros antes de pedir el desalojo. Y luego, en ese momento es cuando les digo a los fiscales que siempre que todo quede acreditado, en esta fase pues pueden pedir, o deben, no pueden. Yo insto a que se pida el desalojo del inmueble. En la fase de enjuiciamiento, es otro momento cuando ya se llega a juicio, ahí lo que le digo a los compañeros, a los fiscales, es, bueno, pues una vez se ha celebrado el juicio por delito leve, digo, hay 2 situaciones. Digo, si no se ha pedido el desalojo como medida cautelar, porque por circunstancias no se ha podido pedir, porque ha faltado algún requisito, porque no estaba claro, esto no es un automatismo de que se pida, ¿eh? Hay que valorar cada caso en concreto. Entonces digo, si se pide una sentencia condenatoria en el acto del juicio oral, entonces en ese momento pedimos que se desaloje, pedimos también como pena que se desaloje el inmueble que ha sido ocupado. Y aquí además, yo creo que una cosa novedosa que busqué en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que hice constar el artículo 704, que dije, aunque sea para nivel en la condena, sí hay una situación de desamparo, de vulnerabilidad, que se le diera, por analogía con la legislación civil, que se le diera un mes, ¿no?, para poder abandonar el inmueble, que no fuera inmediato, para que pudiera prepararse para las salidas. Digo, si una vez lo hemos hecho, la sentencia no es firme porque se recurre, entonces digo, también para cubrir este supuesto, digo a los compañeros, bueno, pues pedir como medida cautelar hasta la firmeza de la sentencia, si ha sido condenatoria, que se acuerde el desalojo. Añadiendo un argumento, porque a todo lo que he dicho, en este caso aún se puede añadir uno más, que es que si la persona está condenada y sabe que va a abandonar ese inmueble, pues también existe un riesgo, no siempre, pero está ahí, de que pueda causar daños o lo que sea al saber que tiene que marcharse o que tiene que abandonarlo cuando no quiere. Y el segundo supuesto, cuando ya hubiéramos pedido y se hubiera acordado la medida cautelar de desalojo, entonces cuando pedíamos la condena, simplemente pedir al juez obviamente que acordara la entrega definitiva de la posesión al titular. Y la última, que era la fase de recurso, en la cual, esta claro, es muy breve, porque bueno, la gente que se dedique al ámbito penal sabe que hay una dificultad muy grande para recurrir las sentencias absolutorias, ¿no?, por la normativa y la jurisprudencia, ¿no?, y más cuando son por delito leve y demás, es muy difícil. Pero sí que apuntaba a los compañeros que cuando vieran supuestos en los que no existiera una motivación real y fundada, porque en muchas ocasiones esto se despacha de manera muy rápida, ¿no? Muchas veces no se entra ni en el fondo, ¿no? A veces se dice, pues que yo he visto sentencias hasta decir que no es delito o que si es delito no sé dónde, no lo sé, cosas a veces un poco más extrañas, pues se podían recurrir por infracción de ley, para forzar un poco también a la audiencia provincial a que nos diera algún criterio.
Y este decreto, que es esto que he explicado, tampoco hice yo descubrir la rueda, o sea que lo pasamos a los fiscales, lo pasé a los fiscales y también lo pasé a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para su conocimiento, a la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía local. Una valoración del decreto, bueno, está mal que lo diga yo, ¿no? Una falta de modestia, pero bueno, pues en el ámbito interno, luego creo que lo hablará Escarlata, motivó que un mes después la Fiscalía General del Estado dictara una instrucción, la 1/2020 de 15 de septiembre, que trató ya este tema. Obviamente lo trata de una manera muchísimo más extensa que yo lo hice, y sobre todo más dirigida al tema de las medidas cautelares, ¿no? Hace un estudio, aparte incluye un estudio de derecho comparado, bueno, obviamente lo hace la Secretaría Técnica y dictó esta instrucción. Y en el ámbito exterior ha sido positiva, ¿no? Antes me preguntaban, digo, hombre, esto no ha arreglado el problema de la ocupación ni lo va a arreglar, claro, ni tengo yo la varita mágica, pero es cierto, bueno, pues que colaboró en el sentido de que junto a la instrucción, que ahora brevemente comentaré, que se dictó a la policía, lo que sí, al menos en Valencia conseguimos que los atestados vengan con una información importante y que a nosotros nos permite hacer peticiones de desalojo muy fundamentadas y motivadas. Y tengo que decir que en la mayor parte de las ocasiones, en la mayor, no en todas, obviamente, los jueces de instrucción están acordando la medida de desalojo. Es decir, cuando se fundamenta bien y explicamos todos los requisitos y la situación que hay, incluso se ha acordado alguna con situaciones de desamparo en las cuales la propia resolución judicial conmina a los servicios sociales del ayuntamiento para que acudan al lugar el día del desalojo para que se hagan cargo de las personas que ocupaban el inmueble. La instrucción sobre pautas, la otra resolución, la instrucción de pautas de actuación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a ver otra vez un poco el origen. Esto, una vez dictó el decreto, en una reunión que tenía con la Guardia Civil, el general de la zona de Valencia me comentó y me dijo, oye, el decreto lo tenemos y estamos, pero claro, nos haría falta un poco... claro, hay que ponerse a veces, claro, hay que ver todas las perspectivas, ¿no? Él me decía, ¿no? La perspectiva de los guardias, ¿no? O de la policía en general, de los policías, que son ellos los que tienen que ir ahí, llamar a la puerta y claro, parece desde el decreto, pues sí, ¿no? Que se acredite la titularidad, que ahí no hay título y que hay renuencia del titular. Pero claro, ¿cómo se puede actuar un poco más en concreto? Bueno, se me olvidó decir que el decreto... obviamente yo, antes de sacarlo, el decreto pasó el filtro, ese decreto lo envié a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que dio el visto bueno, es decir, que no es que en Madrid eran conocedores. Entonces, en la instrucción, que también es una instrucción que no es muy larga, también creo que son 6 o 7 hojas, hago lo mismo, pero para la policía. Entonces también comienzo primero hablando del delito de allanamiento de morada. ¿Por qué? Porque he visto el vídeo ese de la Guardia Civil en el cual veo que no sabían muy bien, ¿no?, a qué se enfrentaban en el caso este del chalet, que era claramente una morada. Y empiezo también haciendo un pequeño recordatorio del concepto de domicilio, de lo que es domicilio, pues digamos en el Código Civil, en la jurisprudencia y sobre todo por el Tribunal Constitucional, que delimita también muy bien todo lo que tiene que entenderse por domicilio. Y señalo que el allanamiento de morada, les digo, se puede hacer de dos maneras, que es una entrada sin consentimiento o permanecer en el inmueble al que se ha accedido voluntariamente ya sin el consentimiento del titular. Y que además, si se hace con violencia e intimidación, la conducta es más grave, ¿no? Y que es un delito permanente, ¿no? Parece, porque ellos no tenían muy claro, digo, que se está cometiendo durante todo el tiempo que está teniendo lugar la conducta delictiva. No termina porque el propietario vaya y diga, oiga, esta es mi casa y ustedes están aquí. No, continúa produciéndose. Y entonces ahí señalo que una vez se produce la denuncia del titular, estamos en un delito menos grave y que... Bueno, pues hay que proceder según dice la LECRIM, ¿no? El artículo 496 en su apartado 4, que dice, bueno, pues hay que detener a las personas que están dentro y poner a disposición esas personas del juzgado de guardia. Es decir, que creo que aquí no había
no había mayor movimiento. Y en el caso de que la persona no pudiera ser retenida, porque este asunto era del vídeo que me enseñaron. Oiga, es que si ustedes van allí y... ¿Me estoy comiendo el tiempo? No. Que si ustedes van, lo que pasaba en el vídeo, digo que si ustedes van y los identifican, por eso que allí los identificaron, salieron y los señores entregaron el DNI y se habían identificado, pasa que no abrieron la puerta. Entonces, si se identifican, pues hombre, detención y al juzgado de guardia. Si no los pueden identificar, que también era un supuesto, claro, muy frecuente, que es porque obviamente en lo general es que no abren la puerta simplemente y ya está. Bueno, pues entonces confeccionen el atestado con toda la información que yo aquí les decía, pues que se añadiera, pues intentar identificar al ocupante, quién es el propietario, que el perjudicado conste expresamente que quiere que esas personas abandonen su vivienda. Y entonces proponer al juzgado de guardia que se acuerde la entrada en esa vivienda y proceder a la detención de los ocupantes. Y luego paso otra vez a la ocupación de bien inmueble cuando no es morada. Y aquí también distingo, les digo varios supuestos. Digo, si cuando se lleva a cabo la conducta hay violencia o intimidación, ya lo he dicho antes, supuesto muy inusual. Este no suele darse casi nunca en la práctica, pero el 245.1 castiga con una pena de prisión de 1 a 2 años, por lo cual pues, es la misma que el supuesto de allanamiento de morada. Sigue siendo un delito menos grave y no tiene problema para acceder de la misma manera. Incluso aquí anticipo y digo, para esta figura en concreto, pueden ustedes en el atestado tramitarlo como juicio rápido, porque lo permite la entidad de la pena y se podría hacer muy rápido en el juzgado de guardia. No en el allanamiento de morada, que ese es otro problema procesal que hay ahí, porque se tramita por jurado. Entonces, impide esas tramitaciones por mucho que en las memorias de la Fiscalía General del Estado se hace muchísimo hincapié que creo que es necesario que el allanamiento de morada salga del tribunal del jurado, porque nadie se puede imaginar, bueno, sí se imaginan, aquí todos los policías todos, que es el gasto que conlleva montar un procedimiento del jurado por un delito de allanamiento de morada, ¿no? Creo que sería, si pasara simplemente a pasar a la jurisdicción ordinaria, sería un gran avance. Y cuando no concurre violencia o intimidación, es decir, el supuesto frecuente, el de la ocupación de bien inmueble. Allí también les digo, bueno, tengan cuidado que es un delito leve, porque no olvidemos que está castigado con una pena de multa. Entonces también les digo, bueno, si cuando van allí ustedes pueden identificar a los ocupantes, porque en muchas ocasiones abren la puerta, se identifican y a lo mejor dicen, pero mire, es que estoy aquí con un título porque me han arrendado el piso, tengo no sé cuántos, empiezan a sacar papeles. Bueno, pues en todos estos casos yo les digo, por el 964 de la LECRIM rápidamente se confecciona un atestado donde hagan constar ustedes toda la identificación de las personas, quién es el titular, que el titular quiere que se abandone ese inmueble y que lo lleven ustedes como delito leve inmediato. Ya lo dije, o sea, lo plasmé en 2020, dije, está la posibilidad de que lo hagamos por delito leve, siempre que todo esto se pueda hacer. Es verdad que luego hay supuestos en que las titularidades de estos inmuebles son muy complicadas. A veces son de bancos, a veces son de entidades de gestión extrañas, es decir, que a veces no es fácil hacerlo todo en un momento, pero en los supuestos en los que se pueda está esa posibilidad, ¿no? Como juicio rápido sería muy rápido. Y si no se puede identificar a los que los están ocupando, pues se levanta un atestado igual, con toda la información que se tenga, que se presenta al juzgado, aquí ya no como inmediato, como delito leve. Y es aquí donde, vuelvo a decir, conectando con los fiscales, que insto aquí a los fiscales que cuando hagan constar todo lo necesario del atestado, se pida la medida cautelar de desalojo. Y en todo caso, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les digo que en todo atestado tiene que haber 3 cosas, que lo he dicho antes. La titularidad del inmueble, que conste claramente, porque aunque entre nosotros es una cosa que parece obvia, habían jueces que nos denegaban porque decían que no quedaba claro que la persona quería que se abandonara el inmueble cuando había puesto una denuncia. Pero si pone usted una denuncia diciendo que han ocupado mi inmueble, pues vamos, yo creo que tácitamente se entiende que la persona quiere que se vayan de allí. Pero bueno, como se dijo que había que ponerlo, que expresamente constara. Y daba la doble posibilidad, bien por denuncia o bien por un acta de manifestación. Simplemente que hicieran constar allí
en una pequeña manifestación que pedían el desalojo. Y luego la ausencia de título legítimo por el ocupante. Y aquí también les decía que tuvieran en cuenta que cuando se aportara algún tipo de documento, que también hicieran alguna pequeña investigación sobre su veracidad. Cuando se veía clarísimamente, por ejemplo, que presentaban contratos de arrendamiento en los que el arrendador, pues a lo mejor una persona muy extraña, con nombre, no sé, que se hiciera una mínima gestión que nos pudieran decir que en muchas ocasiones no respondían a la realidad. Y después de hacer todo esto, pues lo mismo, decía, una vez ustedes presenten todo esto, si la Fiscalía consideramos que está todo y que más o menos están los requisitos, pediremos el desalojo. Esta instrucción se aprobó en la primera Comisión Provincial de Policía Judicial que hubo en Valencia, que fue en septiembre de 2020, y quedó aprobada por la comisión y también se dio traslado a Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales. La valoración también, al poco tiempo también hubo una instrucción, la 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad, en la que también, pues no voy a decir que me copiaran porque no es cierto, o sea que en la que cogieron, pues más o menos algunas ideas, hicieron una instrucción súper extensa y muchísimo más completa que la mía, en la cual pues también fijaron las pautas que tenían que hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando tuvieran un tema de ocupación. Y de nuevo, a nivel interno, pues también más o menos positivo, pero aquí el mérito no es de la Fiscalía. Es decir, esto era como una especie de cadena, ¿no? Si la policía nos presentaba a la Guardia Civil, nos presentan unas diligencias bien trabajadas que dan la posibilidad de pedir esa medida, la Fiscalía la pide y la mayor parte de las ocasiones los juzgados de instrucción la acuerdan. Dos apuntes para terminar. Diligencias de investigación penal. También en Valencia, ahora con posterioridad, he dado la posibilidad de que la policía presente las diligencias policiales en Fiscalía. Es decir, obviamente lo pueden hacer, igual que pueden presentarse en el juzgado, y entonces incoar diligencias de investigación penal que tienen una pequeña ventaja, que es que si vienen a Fiscalía y ya cumplen los requisitos que nosotros les decimos, cuando judicializamos ya estamos pidiendo la medida de desalojo. También es una vía más o menos que ayuda. Y hace poco que en Madrid leí que la Comisión Provincial de Policía Judicial había aprobado que en las ocupaciones de bienes inmuebles sin violencia o intimidación, a partir del 1 de mayo, se tramitaran como delitos leves inmediatos, ¿no? Creo que la medida, yo ya la ponía en el decreto, que también creo que puede agilizar. Luego, un poco el papel es muy sufrido, ¿no? Que luego en la práctica, pues a veces dificulta mucho las cosas. Pero es una posibilidad, por lo menos, de dar cierta rapidez a la tramitación. Y termino con una idea, ¿no? Que yo aquí, bueno, en este foro ya sé que obviamente la Fiscalía no tenía mayor interés cuando se dictaron las resoluciones de conjugar. O sea, siempre se actuó en defensa de la legalidad, es decir, nunca como, igual que luego dice la Fiscalía General del Estado. Es decir, aquí no había ningún interés y a mí, como comprenderán, pues no tengo ningún interés en que la gente desamparada o con problemas tengan que tirarla del inmueble. Aquí simplemente era esa problemática y creo que se conjugó al nivel máximo lo que ha sido los derechos de las personas que se ven privadas de su bien inmueble y algunos de su morada, porque he dicho que en algunos asuntos estamos hablando de allanamiento de morada, con obviamente la protección que merecen las personas que estén en una real situación de desamparo. Bueno, yo ya creo que de mi libro ya he hablado bastante. Nada, muchas gracias y le doy la palabra a mi compañera. Pues muchísimas gracias, José Francisco. La verdad es que ha sido un placer escucharte. Yo personalmente tenía ganas de hacerlo porque la visión de la Fiscalía creo que es muy importante, como el papel que tiene, ¿no? Como garante de la legalidad, y creo que, bueno, agradecer la proactividad de la Fiscalía en este sentido con este tipo de situaciones de ilícitos penales, ¿no? Porque entendemos que en el Código Penal hay un delito, que es el de usurpación de bien inmueble,
y ahí, bueno, quería simplemente dar 3 pinceladas de tu exposición, ¿no? La primera de ellas es una frase que todos los que hemos vivido de cerca ocupaciones, ya sea a nivel profesional por clientes o a nivel personal o por cualquier situación, es vaya al juez a pedir que lo desalojen. Es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en muchas ocasiones no lo quieren hacer de inicio, ¿no? Porque hay un miedo social a lo que pueda pasar, a la repercusión que esa decisión policial, que entiendo yo legítima en tanto delito flagrante cuando se está produciendo una ocupación y en ese momento se avisa a la fuerza pública actuante, ¿no? Para el auxilio de sus ciudadanos o de ese propietario que está solicitando ayuda, ¿no? ¿Y qué pasa cuando pues, va al juez y pide que lo desalojen? Pues en la jurisdicción penal, voy a dar un golpe de realidad, ¿qué pasa en la jurisdicción penal con este delito, ¿no? Pues como ha dicho el fiscal, esta sentencia, la 800/2014, que hace esta interpretación, ¿no?, de los elementos del tipo para saber si hay delito o no, en la práctica lo que ha llevado es a interpretaciones absolutamente dispares por todos los jueces de instrucción del territorio nacional. Es decir, en Barcelona ciudad, que es donde yo trabajo más, hay 33 juzgados de instrucción y cada uno de ellos tiene un criterio distinto a la hora de incoar o no un procedimiento penal por delito de usurpación, ya sea porque llega por atestado policial o por denuncia del propietario. Y esto pues, da lugar a autos de sobreseimiento libre, sobreseimiento provisional, a la incoación de un delito leve para que se identifique a los autores, pero en todo caso y sin excepción, sin traslado al Ministerio Fiscal para que se pueda pronunciar acerca de esa medida cautelar. Entonces, este es el gran problema. Nos encontramos, ¿no? La buena voluntad de Fiscalía, todas estas bondades acerca de la restitución de la cosa de forma inmediata al propietario que ha sido despojado de la posesión de su inmueble, en la práctica pues nos está llevando a situaciones bueno, pues que dan un panorama bastante desolador en la práctica y que, bueno, creo, al menos en la jurisdicción penal, que es a lo que yo me dedico, estamos ante una gran inseguridad jurídica que no nos permite dar una respuesta a nuestros clientes sobre lo que va a ocurrir con su propiedad en la jurisdicción penal, porque en muchas ocasiones o nos vamos a encontrar con este sobreseimiento o con sentencias absolutorias. Alguna vez sí que hay cautelares, alguna vez sí que hay sentencias condenatorias y no, evidentemente ya todos habríamos abandonado esta vía, pero sí que es cierto que esta contradicción entre las audiencias, entre los distintos ponentes de los recursos y de los jueces de instrucción, en la práctica están dando todos estos problemas, ¿no? Nos ha dicho que en Valencia se están dando todas las cautelares. Ostras, pues la verdad es que... Todas no. bueno, pues que se dan algunas. Pues la verdad es que lo celebro porque no entiendo este miedo que hay en el tema de la ocupación, porque cierto es que hay familias vulnerables y yo soy la primera que quiero que todo el mundo tenga una vivienda, pero este complejo que hay en la jurisdicción penal de no llevar a cabo las acciones, ¿no? Si estamos en la jurisdicción penal y hay un delito, es un delito que se está produciendo, que está desplegando sus efectos, que es de carácter permanente. Pues bueno, le damos un mes para que se prepare. No, hombre, no. O sea, oficiemos a los servicios sociales y ordenémosle. O sea, quiero decir, los jueces tienen la potestad de ordenar a los servicios sociales para que se hagan cargo de las familias que sean vulnerables y acabar así con este escenario que se ha creado en nuestro país en torno a la ocupación, que creo que bueno, está llevando, que seguramente en el momento que quiero que la gente participe en este foro, a situaciones realmente desoladoras, ¿no? Que no estamos encontrando una respuesta jurídica
para resolver estas situaciones. Y bueno, yo soy moderadora y por tanto me voy a callar y voy a ceder la palabra a la siguiente ponente, que es Escarlata Gutiérrez, fiscal también en ejercicio, que nos va a hablar también de estos supuestos prácticos de la ocupación en la vía penal. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Buenas tardes a todos. Gracias en primer lugar a los colegios de Barcelona, de Málaga y de Mataró por la invitación. Bueno, Jesús, que lo tengo aquí en la mesa, por esa cálida presentación que hasta me ha dicho fiscal jefe de Móstoles, pero no, yo todavía no, me quiere tanto que ya me ha ido subiendo posiciones. Todo rápidamente. Y bueno, a todos los que estáis aquí, también a los que nos siguen en casa, que me consta que están siguiéndolo mucho y creo que también pueden hacer preguntas, ¿verdad? Que luego serán leídas, ¿verdad? No me equivoco con eso. Tenemos a 111 personas pues conectadas un montón, ahora mismo. Un saludo para todos porque estas son las cositas que nos ha quedado del COVID, ¿no? Que antes hacíamos todo telemático y ahora mezclamos y siempre se agradece. Ha dicho José que era acompañante, pero no, es que ya lo ha dicho todo. Yo me podría casi, lo ha dicho muy bien, ya me puedo casi levantar e irme. Esta instrucción, bueno, no, decreto que él hizo fue precursor, como ha dicho, de la Fiscalía General del Estado y trataba temas muy interesantes y que no teníamos tan trillados en la práctica. ¿Por qué? Porque, si no me estoy equivocando, lo tengo aquí de algún artículo y algún hilo que he escrito sobre la materia, luego se los pasaré pues, a Jesús, a Cristina, para que lo puedan poner a disposición, o a Paz, que lo puedan poner a disposición de los asistentes. La reforma que hubo en el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015 y un juego de artículos, porque no se modificó la pena, pero bueno, un juego de artículos lo convirtió en un delito leve. Antes no era una falta, era un delito menos grave. Entonces esto ha provocado que, bueno, tengamos una serie de problemas en la práctica a la hora de medidas cautelares. Creo que, porque hemos estado un poco hablando en la comida nosotros tres, hemos hecho una previa casi a la mesa, hemos sacado cuestiones, tema acusación popular, que a mí me parece muy interesante poder sacarlo. Tema ejecución, que se haya convertido en delito leve sin cambiar la pena. Curioso esto, por un juego de artículos que se haya convertido en delito leve, plantea problemas en la práctica, lo cual no quiere decir que no se puedan adoptar medidas cautelares, pero lo cierto es que yo hasta que vi esa instrucción, yo nunca había pedido, salvo los de violencia, pero el de violencia es difícil, es verdad que es así, pero es difícil que directamente sea leve, normalmente es rápido, luego vemos en qué se queda, o sea, hay más matices, pero generalmente no estábamos pidiendo medidas cautelares en los leves. ¿Por qué? Porque nos los encontramos el día del juicio. Para empezar, yo generalmente no estoy tan el día del juicio, entonces es verdad que tanto lo que el decreto que ha expuesto José como la instrucción, y yo lo he hecho, cuando concurren los requisitos, en el juicio lo puedes pedir por si se recurre a la sentencia, que eso está también muy bien, porque bueno, con lo que se tardan las apelaciones, pero no era no se sabía, yo de hecho consultándolo con algún compañero se pensaba que no se podía pedir en los leves, y que se puede. Pero hay jueces que entienden también que no, o sea, no es tan sencillo, no es algo tan consolidado, no es tan sencillo. Me dice el catedrático, estoy haciéndolo bien porque el catedrático me está diciendo que sí. Entonces yo ya voy a mirarle a él y ya, no es verdad que no, es algo, no, ya hablando con otros compañeros y leyendo artículos, no es tan sencillo y tan fácil y tan consolidado el tema de si en los leves, yo entiendo que sí también y los estamos pidiendo, pero que se haya convertido en delito leve nos plantea problemas en la práctica. Como es tan transversal estas jornadas tan interesantes, por eso voy a decir, por si alguien no es propiamente penalista, algunas cosas a tener en cuenta de marco de referencia, ¿no? Tenemos como artículos del Código Penal allanamiento 202, ¿no? del Código Penal, bueno, hasta 204, pero vamos, 202, usurpación de bienes inmuebles, 245, apartado segundo, ¿no? del Código Penal, que digo que es delito leve. Sería Código Penal, y luego tenemos que acudir, o yo creo que es interesante, a la instrucción 1/2020 de 15 de septiembre de la Fiscalía General del Estado, que es toda la de las medidas cautelares. Por supuesto, el antecedente es el decreto que nos ha contado, que está fenomenal y que además se puede encontrar en Internet. Había también uno anterior de 2019, una instrucción del Fiscal Superior de Baleares, pero que era más dirigida a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero bueno, también interesante. La instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado y Seguridad también me parece que es interesante. Esto no suele pasar en otros delitos, que haya tantas, bueno, a veces sí, pero que haya de la Secretaría de tal.
Luego, estoy por poner un poco el marco por si alguien lo quiere tener referenciado, porque oye, estamos aquí diciendo muchas cosas y luego viene bien. La sentencia, que yo hice un hilo también de ella, porque es como la de cabecera, que también ha dicho José, la del Tribunal Supremo 800-2014 de 12 de noviembre. El ponente es Cándido Conde Pumpido, que para mí es un ponente muy bueno. Y luego tengo aquí otra que también he recopilado. ¿Quién ha sido? Es Cándido. Es Cándido. No, era broma. Luego otra sentencia, la del Tribunal Supremo 587-2020, el ponente es Vicente Magro, que justo viene después. Que ya no le voy a pisar, no voy a hablar más de esto, pero me ha salido que hice un hilo también, si la consideración de morada puede ser doble, ¿no? En el sentido que una persona disponga de morada en 2 residencias diferentes que puede utilizar de forma más o menos habitual. Solo lo digo para nombrarla porque imagino, pues supongo que a lo mejor él va a hablar de eso, no voy a ir ya pisando, pero como estoy dando un poco las notas para tener un marco, porque aquí estamos hablando de muchas cuestiones. Pues yo voy a analizar algún supuesto práctico y cosas que me parecen más interesantes y que he ido anotando también que ha dicho, además una casi la ha resuelto él, y no sé si empezar casi por esa, porque esa instrucción con medidas cautelares, en muchas ocasiones, porque lo hemos hablado con Paz, se inicia por una denuncia o por una querella, ¿no? Que puedan poner las personas perjudicadas. Lo de la acusación popular ya luego lo vas a explicar tú porque eso me parece muy interesante y yo no lo he visto. Se piden medidas cautelares e incluso cuando decía José, yo les digo en el atestado que pongan todo eso para ver si podemos pedirlas. Pero claro, eso cuando llega, si te presentan el atestado a fiscalía, fenomenal. O si lo presentan en el juzgado y dan traslado a lo mejor al fiscal. Pero si directamente estoy hablando de la usurpación de bienes inmuebles, que es la mayoría de supuestos que tenemos. No lo he querido precisar, pero el caso que dice del vídeo de salir a comprar algo y que se metan en casa, yo no digo que no exista, pero yo no lo he visto, no es tan frecuente. No digo que sea imposible, pero lo siento, como decía, no sé si ese estudio es real, que tiene más probabilidad de que te asesinen, ¿no? O que acaben con tu vida, que se metan en tu casa. No es tampoco, yo no lo he visto. Entonces me voy a centrar un poquito más, sin perjuicio, si queréis ver algo de allanamiento en preguntas, vale, pero me voy a centrar un poco más en la usurpación de bienes inmuebles, que es la mayor parte de los casos y los que yo conozco. Además, la otra, como efectivamente es allanamiento, en cuanto hay jurado, bueno, pues se intenta poner en conexión casi con, porque alguno he tenido con coacciones y tal, para un poco porque el tema del jurado es complicado y costoso, ¿no?, de llevar a cabo. En estos casos, bien porque una acusación particular o bien porque el atestado está tan bien que nosotros podríamos pedir una medida cautelar, que es el objetivo de esas instrucciones, si no nos llega, ¿cómo? Y nos enteramos el día que vamos al leve, porque es que muchas veces las citaciones, por la manera de cómo funciona la fiscalía, a ti te citan para un leve, pero normalmente la citación la recoge el funcionario, o sea, no la recogemos nosotros, o sea, es que ni siquiera, mira, pues tengo un leve dentro de tanto tiempo, voy a pedir una que tampoco, bueno, podrías mirarlo en digital, pero que no es tan sencillo, te enteras el día del juicio. Ha comentado ya él, antes de que yo lo pudiera preguntar, que allí a veces lo presentan en fiscalía y se inician unas diligencias, pero claro, tampoco iba a decir eso, eso no lo he visto y no es lo habitual. Si lo presenta la acusación particular, la señalo a ella, habrá más, pero para que nos entendamos, yo no sé si lo presentan también en fiscalía, pues por ponerlo, aunque no sea la vía, pero por ponerlo en conocimiento, hoy hemos presentado esto, porque lo cierto es que yo todos los casos que he tenido me he enterado en el momento del juicio. De manera que ya la cautelar puede ser, si se interesa, me hace gracia porque las instrucciones dicen se pedirá cautelar cuando concurran los requisitos si se pide sentencia condenatoria. Claro, es que si se pide absolutoria y pides la cautelar, estamos un poco, pero me hace gracia porque lo resalta. Es un poco raro, ¿no? Pero yo todas las veces me he enterado en el momento del juicio, entonces ahí se diluye todo esto. Yo no sé si, bueno, pues si a lo mejor esto obviamente tiene que ser mucha coordinación de juzgados, de instrucción, etcétera, pues si en la guardia, igual que hay determinadas cosas que entran por guardia, si estas cosas pudiesen entrar por guardia, me ha parecido muy interesante que a mí no se me había ocurrido el leve inmediato, por ejemplo, porque el leve inmediato en principio depende de cómo esté organizado, pero bueno, la mayoría de mixtos iría, depende, pero el octavo día puede ir, etcétera. Entonces,
eso sería una solución buena, pero eso no depende, yo no sé cómo es Valencia, pero yo donde he estado, eso lo determinaban los jueces de cada partido, que a veces son dos, aquí dos de un partido, aquí tres de otro partido, aquí tal, yo no sé si luego pueden hacer, pues también hacen juntas o reuniones los presidentes de audiencias provinciales, yo no sé cómo, pero eso requiere una coordinación y aquí voy a romper una lanza a favor de Fiscalía, que siempre lo hago, pero porque es verdad. Lo que decía Paz de todos esos criterios dispares, que eso al final va contra la seguridad jurídica, con la igualdad en la aplicación de la ley, eso no es recomendable en ningún caso. Yo entiendo que la ley es interpretable, pero lo que no puede ser es que depende de si te toca en un juzgado, haya un archivo, haya un delito leve, no haya nada, o sea, no puede llegar a juicio, no llega a juicio, eso no puede ser. Entonces nosotros, bendita dependencia jerárquica en ese sentido, benditas instrucciones circulares y consultas que dan seguridad jurídica a los ciudadanos. Eso es una realidad. Alguien puede decir, pues mira, en Valencia, pongo el ejemplo, está este decreto y estaba la instrucción, pero a mí justo ese fiscal no, bueno, pues no decimos que no vaya a ser, pero es verdad que se garantiza, entre comillas, que eso no va a pasar. Y de hecho ya dice muy claro, no sé si la de José, porque no, ahora ese punto no lo recuerdo, pero sí la de la Fiscalía General del Estado, la 1/2020, que esto en todo caso es delito. Porque es que también había cierta tendencia que creo, hablando con Paz, que sigue en algunos sitios, yo ya donde he intervenido no lo he visto, que algunos jueces pues archivaban, ¿no?, cuando había un delito de usurpación, y que a veces, claro, como iba a la audiencia y que lo que decíamos ya no es sala, puede ser un magistrado, pues confirmaba y se acabó lo que se daba. De hecho, tenemos sentencia del Supremo del 14 porque aquí no era delito leve, sino que hubiera llegado al Supremo, vamos, que me corrijan, yo creo que no había opción, ¿no? Entonces, eso nos puede generar muchos inconvenientes. Y la instrucción ya nos dice que es delito. Eso, la instrucción además habla de medidas cautelares, pero dice esto en todo caso va a ser delito. ¿Qué problemas he visto ya así en la práctica? Que es un poco lo que va a estar. Si luego alguien quiere preguntar otra cosa, luego Paz quiere decir, porque no voy a reiterar ya todos los elementos, voy a ir un poco a los casos prácticos. Yo los supuestos que más he visto, prácticamente, no todos, porque ha habido algún otro, eran promociones inmobiliarias de bancos, ¿no?, que en ese momento tampoco, o no quedaba acreditado, yo no lo recuerdo que lo acreditasen, no estaban en promoción o no estaban dispuestos a la venta. ¿Eso qué pasa? Para la medida cautelar también es un supuesto donde en principio no se debería pedir medida cautelar salvo que esté con fines próximos de comercialización, etcétera. De manera que creo que es bastante importante si se inicia por denuncia, a veces la policía puede recabar, pero hasta donde puede recabar. Eso ya son cosas que saben las promociones inmobiliarias y pueden aportar todas esas cosas, ayudan mucho a poder pedir una medida cautelar y desde luego, digo medida cautelar porque en principio la condena es que se tiene que pedir, incluso, que eso es otro tema, el de la ejecución, si ya no están, incluso aunque ya no estén en el piso, si queda acreditado que han estado con todos los requisitos, también se puede pedir condena, o sea, no es necesario para la condena que estén. Luego estamos con el tema de la restitución, que es lo que más interesa a los propietarios, porque al final, pues una multa, hombre, está muy bien, pero no deja de ser además un delito leve, con lo que eso implica efectos de antecedentes penales, que yo no me voy a meter en eso, pero bueno, que lo hayan degradado a delito leve conlleva muchas más cosas que el tema de la medida cautelar. ¿Qué me ha pasado a mí también en estos supuestos? He tenido también alguno que era casi el supuesto de esta sentencia de Vicente Magro, de la que no voy a tratar, porque era una especie de segunda vivienda o casa que se tenía en el pueblo de una persona física, pero lo teníamos por usurpación de bien inmueble, no se trató como allanamiento de morada. No terminó de quedar acreditado, en mi opinión, en ese caso que fuese morada, pero ha sido un supuesto muy puntual. La mayoría de los que he tenido, prácticamente el resto, han sido temas de viviendas de bancos o de inmobiliarias, ¿no? ¿Qué pasaba también en juicio? Bueno, es que claro, esto no es tan sencillo. En juicio, para la medida cautelar, decía también, tienen documentación. Es que un contrato de arrendamiento puede ser verbal, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Porque no soy civilista pura, pero el contrato de arrendamiento puede ser verbal. Entonces, claro, si dices, no, es que, claro, documentación, bueno, es que yo he tenido en los juicios que han dicho que les ha alquilado, que el contrato, o sea, no es tan sencillo. Parece que, claro, yo entiendo que la policía
no tengan miedo, no creo que no es llamar miedo, ¿no? Pero mucho respeto y muchas pinzas, porque también puede ocurrir que tienes un inquilino que no te paga o que no te llevas bien o qué tal, y que digas, no digo que esté pasando eso, ¿no? Pero hay que conjugar muchos intereses y efectivamente hay cosas que tienen que tomarse con más calma y que requieren a lo mejor una decisión judicial, que desde luego tiene que ser eficiente y rápida, porque se les puede y se les debe dar una audiencia, y además también lo dicen las instrucciones: si ellos no atienden a los requerimientos, es un supuesto donde las medidas cautelares se pueden adoptar, que se dice en latín inaudita parte, ¿no? Pero es como se dice, sin que la parte, porque no está citado, no quiere recoger, no tal, pues bueno, pues se acuerda la medida cautelar y luego efectivamente ya si salen y quieren aportar, pero es que el contrato de arrendamiento puede ser verbal. ¿Por qué lo digo? Porque en juicios han venido y han dicho: a mí el propietario, a mí, eso es muy típico, a mí tal persona, porque bueno, sabemos además que detrás de esto puede haber mafias, ¿no? Y no digo siempre, pero existen. Pues a mí me lo ha alquilado, me ha dicho que era suyo y me lo alquiló. Nunca se acuerdan, obviamente. Por eso se le da la credibilidad que se le da. ¿Puedo interrumpir, Escarlata? Claro. Sí, vamos a ver. Entonces aquí me sale el chip civilista. Y entonces, sí, me sale el chip civilista y entonces quisiera aquí introducir una cuña, y la hago con todo el respeto. No, pero primero, en Europa, en sede policial, la mayor parte de nuestro entorno lo tienen resuelto en sede policial. Ayer nos comentaba Juan Luis Monestier, abogado de Granada, es abogado francés, abogado español, y nos comentaba cómo lo tienen solucionado en Francia. No creo que nadie discuta el nivel democrático y de seguridad jurídica que hay en Francia. En sede policial no hay discusión. Todos sabemos que en el ámbito policial, desde luego, el contrato de arrendamiento puede ser verbal, todos sabemos lo que es la figura del comodato, del precario, etcétera, etcétera, pero de lo que no cabe ninguna duda es que cuando nos hemos encontrado ante situaciones de contratos verbales o ante situaciones de comodato, siempre lo primero que haces es aportar un elemento probatorio, una fuente de prueba. Y lo que no puede ser es lo que está ocurriendo en la praxis diaria, que todos conocemos, donde están detrás estas mafias, en el que se hace una alegación de que tengo un contrato de arrendamiento, huérfana de cualquier prueba. Entonces, yo comprendo que desde el punto de vista de lo que es el ámbito policial puede haber ciertas dudas, pero para mí me supone una auténtica angustia que una simple manifestación de que hay un contrato verbal te pueda permitir el alargamiento de la posesión ilícita de un inmueble, y lo digo sinceramente. No, sí, pero al principio no es, o sea, yo lo sacaba a colación, pero no es así, ¿eh? No porque nos digan, vamos, yo los casos que he visto, pero digo, quería comentar un poco las cosas que más nos plantea, o yo más he oído en los juicios. Luego obviamente se van pues dando la validez que se le pueda dar y obviamente no se tienen en cuenta, pero lo quería sacar a colación porque a veces no siempre es documentación, es cosas más complejas, y efectivamente se dice eso, no se hace ningún principio de prueba, no se identifica a la persona, no se dice cómo se ha pagado supuestamente en efectivo, pero no se pone ningún recibo, y eso queda desestimado, por decirlo de alguna manera, entre los alegatos. Pero lo cierto es que yo me lo he encontrado mucho, ¿no? Esto de yo he pagado, a mí me dio las llaves tal, yo he entrado por tal, eso, por eso lo sacaba. Otra de las cosas que también nos plantean mucho, pero vamos, que igual, pues de una manera u otra, pero la sentencia se tiene que pronunciar, y yo entiendo que nosotros en el informe también, es la cuestión del estado de necesidad. Yo no sé si esto os ha pasado, lo habéis visto, si lo ha visto Paz o lo ha visto José, porque nos alegan efectivamente estar en una situación de vulnerabilidad, ellos no lo dicen así, ¿no? Pero una situación de vulnerabilidad, pues porque bien no tienen otra residencia, están en desempleo, tienen muchos hijos, por ejemplo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí los requisitos para aplicar el estado de necesidad no los voy a ver en profundidad porque la jurisprudencia ya se ha pronunciado. Nosotros, o yo con los casos que he tenido en juicio, pues se les pregunta igualmente si tienen familia, si no. En muchas ocasiones están trabajando en negro, eso no lo podemos saber, pero vamos, es que si no es imposible, o sea, ya no es un tema de la casa, es un tema de todo lo demás, ¿no? Entonces, pues se les pregunta por familia. Yo he tenido muchos casos en los que, estando ocupado un piso en una localidad, tenían familia, que no digo que se tengan que meter, no estoy yo diciendo que se tengan que meter 200 personas, pero que es que tenían familia en la misma localidad donde podrían estar en el piso. Pues yo eso, y además es gente a lo mejor joven, que puede trabajar, que no tiene ningún tipo
de problema en principio para trabajar. Pues yo creo que eso cuando se plantea en juicio hay que argumentarlo, hay que decir por qué no concurre un estado de necesidad. Yo creo que todas esas cuestiones, y como me han salido muchas veces, creo que tiene que ser objeto de mencionarlo aquí, que estamos hablando de supuestos prácticos. Entonces yo me centro, les pregunto, dicen que no tienen, a veces tienen el subsidio, lo que tengan, pues bueno, les preguntamos, o yo les pregunto, el juez también, pues si tienen familia, qué formación pueden tener, y aunque no tengan formación, pues si tienen gente joven que en principio puede trabajar, porque una de las cuestiones del estado de necesidad es que no se haya puesto la persona, ¿no?, en esa situación. Entonces esto creo que también hay que tenerlo en cuenta. Cuando estaba hablando José Ortiz he hilado la idea porque efectivamente para medida cautelar, no la condena, se tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad para avisar, dice, con carácter previo la instrucción a los servicios sociales y les puedan proveer de un alojamiento. Que esto muchas veces el servicio social no puede, no dispone de ello. Pero claro, yo no sé hasta qué punto, no lo sé, no me ha surgido, porque comentando, situación de vulnerabilidad en principio no es esto de tengo varios hijos y no tengo trabajo, vamos, 2 o 3 hijos y no tengo trabajo, a lo mejor va más vinculado a una discapacidad, a unos menores de edad, etcétera. Ahí no podría apreciarse a lo mejor un estado de necesidad, no va rozando situación de... No lo sé, estoy planteando ideas jurídicas que me han ido surgiendo, porque yo ese caso no lo he llegado a tener. Yo los casos que he tenido que me planteaban estado de necesidad, y yo además he pedido condena y he pedido medida cautelar hasta que recaiga sentencia firme. Lo que ellos alegaban vulnerabilidad es que era una pareja joven que referían no trabajar y a lo mejor tenían 2 niños y ella venía embarazada, a lo mejor, ¿no? No estoy hablando por hablar. Que eso en principio no es la situación de vulnerabilidad de entender pues discapacidad, menores, etcétera. No sé hasta qué punto, si a lo mejor es un menor, un tal, hombre, si son menores se activan otros mecanismos, ¿no? Porque está el desamparo, etcétera. Pero creo que puede ser... me dice ya Paz que se acabó mi intervención. Tenía un montón de cosas apuntadas. Vale. Pues entonces también queríamos plantear, nada, digo una cosita más y abrimos turno de preguntas. Lo comentamos cuando preparamos la mesa y lo hemos seguido comentando. Además, esto le preocupaba mucho a Jesús, ¿verdad, Jesús? Y a Paz, el tema de la ejecución, ¿no? La ejecución penal, que además lo ha dicho José, no lo decimos en las instrucciones porque es muy peliagudo. Y tampoco lo dice la de la Fiscalía en tu decreto ni en la de la Fiscalía que yo recuerde. ¿Qué pasa cuando, y esto ya sí que permito que se abra, no lo voy a... Bueno, yo tengo mi opinión. ¿Qué pasa cuando en el momento de la medida cautelar o la ejecución propiamente, porque ya hay una sentencia condenatoria firme, las personas que están en la vivienda no son las que recoge la sentencia, son otras personas, porque van cambiando? Eso lo tiene en la vía civil, el 441.1 bis, dice que quien sea, ¿no? Pero claro, la ejecución penal no es igual que la vía civil. Entonces, ahora si nos abrimos, decimos opiniones y ya no sé si me he pasado de tiempo, disculpadme, no. Pero ya dejo a Paz que abra y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Escarlata. Sí, perdón. No. Muchísimas gracias. Gracias. Solamente quería comentar, Paz, una cuestión de orden, y es, en primer lugar, disculpar que el magistrado que iba además a tratar este tema que ha comentado Escarlata, quien iba a dar una parte de su conferencia, iba a tratar el problema de la ejecución, que iba íntimamente ligada porque es intuita persona ahí en el ámbito penal, y cómo queda la ejecución en el ámbito penal respecto del lanzamiento de la persona cuando es distinto del que ha sido condenado. Tema apasionante, lo tenía que hacer un gran magistrado, un gran jurista de esta casa, que es Manuel Caballero Bonal, pero que por cuestiones médicas desgraciadamente no puede estar hoy aquí con nosotros. Un gran amigo de Flor, y que yo también tengo el placer de conocer hace años, y es uno de los grandes magistrados de la audiencia de Málaga, pero no nos ha podido acompañar. Estuvimos tratando en la previa este tema,
apasionante, pero bueno, ahí me callo, disculpa. Solamente comentaros que a las 5:30 acabaremos esta mesa. Durante 15 minutos desde la organización de estas jornadas se hará entrega de una serie de reconocimientos a compañeros y compañeras que han estado trabajando durante años sobre esta materia, y el cuarto de hora siguiente continuaremos, como estaba previsto, a las 17:45 con la segunda mesa de la tarde. Te cedo ya la palabra, que era solamente por una cuestión de orden. Gracias, Paz. Muchas gracias, Jesús. Y gracias, Escarlata, por tu intervención y por toda esta lluvia de ideas. Ahora, sin más dilación, sí que voy a ceder la palabra al público porque online hay muchas preguntas y veo que aquí presencial también. Empezaremos contigo, Vicente, que llevas un rato con la mano levantada. No sé si hay un micrófono. ¿Sí? Vale. Tener un profesor ahí pingado con la mano. Bueno, antes que nada, agradeceros la intervención, me ha parecido las dos excelentes, pero yo quería plantear una serie de cuestiones. ¿Cómo se examen, Vicente? No nos pongas nerviosos. Yo no me pongo notas a nadie, ¿verdad, Jesús? Que yo no pongo notas. Jesús, ¿verdad que no pongo notas a nadie? Salvo que sea estrictamente necesario por obligación del cargo, que no es el caso. Entonces, ¿qué os iba a comentar? Quería yo hacer unas reflexiones sobre esta medida cautelar en el proceso penal, porque yo creo que tenemos que centrar un poco el tema. Primero, ¿cuál es la naturaleza de medida cautelar? Primer tema que yo creo es esencial. Porque aquí estamos, yo en mi opinión, yo solo doy mi opinión. Yo entiendo que es una medida cautelar civil. Estamos ante una acción de restitución que, según el artículo 103 del Código Penal, integra la responsabilidad civil derivada de este delicto. O sea, esto es lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo. Si esto es así y estamos de acuerdo en esta premisa, la medida cautelar de restitución de la posesión en el ámbito del proceso penal sería la medida cautelar de carácter civil. Bueno, yo en este caso ya de inicio ya no estoy de acuerdo. Vale, porque es un tema discutido. Lo sé, Estamos en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿no? Claro, Que permite adoptar aquellas medidas cautelares necesarias para proteger al ofendido del delito. Pero sobre esta cuestión hay una ponencia una ponencia específica sobre la medida cautelar. Lo digo porque... Entonces, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es la naturaleza jurídica. Dicho esto, según yo, partiendo de la base que yo creo que es una acción de restitución, sin perjuicio de que dice el artículo 13, aunque creo que si todos estamos de acuerdo es que la víctima del proceso penal está muy mal protegida. Y la acción civil derivada de delito, ya sabes mejor que yo cómo está regulada. Dicho esto, claro, nos tenemos que ir a la regulación de las medidas cautelares civiles en el proceso penal, que sabemos que es un desastre. Sí. Y que básicamente lo que hace es, en el artículo 769, que será el más próximo, que podríamos aplicar es remitirse a la ley, según han interpretado los tribunales, con las peculiaridades del proceso penal. Dicho esto, yo entiendo que sería aplicable de forma subsidiaria las medidas cautelares civiles previstas en la ley de enjuiciamiento civil en el ámbito del proceso penal. Correcto. Con lo cual, siguiendo adelante con mi razonamiento, en aquellos supuestos del artículo 250.1.4, la medida cautelar adecuada sería la de la Ley 5/2018 con las consecuencias que ello implica. En la teoría es ideal. A nivel práctico esto no sucede. En un juzgado de instrucción, cuando ven algo de la LEC, claro. de plano nos dicen que no. Déjame acabar mi razonamiento. Aquellos supuestos no expresamente previstos en el artículo 251.4 se remitirían a las medidas cautelares generales del artículo 721. No vamos a entrar a analizar las diferencias porque ya se han tratado esta mañana de forma magistral. Entonces, a partir de aquí, ¿qué sucede en la práctica? Pues que lamentablemente en el proceso penal, cuando se adopta una medida cautelar civil o cuando se analiza la medida cautelar civil, se analiza con los parámetros del proceso penal y de la procesión penal y no del proceso civil, que es con el parámetro que tendríamos que analizarlo. Automáticamente, cuando vemos delito leve, no adoptemos una medida cautelar porque vehículos no concurren, porque la sentencia la vamos a tener en 4 días, que no es así. Que no es así. Pero bueno, pero al menos es lo que vamos a un juicio rápido, la vamos a tener en 4 días, porque aunque haya esa sentencia de instancia, luego cabrá recurso de apelación y la apelación, sabéis mejor que yo, lo que tardan las distintas audiencias.
Entonces, claro, por esto precisamente, a través del Colegio de Abogados y de la Colegio de Abogacía de Barcelona, el CICAB, se hizo aquella propuesta que también esta mañana me ha alegrado que desde Castilla-La Mancha se haya hecho una propuesta similar de regular precisamente el amparo del artículo 13, precisamente recordar que se puede dar esta medida cautelar civil. Lo digo porque creo que tenemos que cambiar el chip, ¿no? Ponernos de acuerdo si es una medida cautelar civil o penal y hacer este lanzamiento para pedirla. Totalmente de acuerdo. El afectado tiene que comparecer en el proceso penal, no puede quedarse al margen y tiene que pedir desde un inicio la medida cautelar civil ante el juez penal haciendo este razonamiento. Pero lo que decía, es un delito que los jueces se comportan totalmente distinto que con cualquier otro delito. O sea, en un delito de hurto nadie duda que si tenemos el teléfono móvil que se acaba de hurtar, se va a devolver, ¿no? Pero en este delito, cualquier cosa que creamos que debe pasar, pues cada juez aplica un criterio distinto, por miedo, por inseguridad, por tal. Pero es que no hace falta acudir a la jurisdicción civil. En el Código Penal tenemos el artículo 111 que habla de la restitución de la cosa. Y la restitución de la cosa tendrá lugar aunque ésta se halle en poder de tercero y éste lo haya adquirido de buena fe y de forma legal. Esta restitución en la ejecución debería darse aunque esté en manos de un tercero. Es decir, cuando el ocupa por picaresca cambia de lugar y pone a otra persona para que no se ejecute en vía penal esta sentencia y no se pueda proceder al desalojo, en la práctica debería darse, pero no se da. Si me permitís terciar, permíteme terciar, Vicente. Sí, pero permíteme terciar y también para mi querida compañera Paz. Solo comentar esto. Sí, solamente para mi querida Paz Vallés y con todo el respeto a todos los compañeros y compañeras que están en la sala, pero quiero terciar en algo que para mí es muy importante. Primero, efectivamente, medida cautelar que como propuesta de ley referenda que hicimos desde la abogacía catalana y que además esa medida cautelar se trabajó y se redactó por Jorge Navarro y por ti, Vicente Pérez Daudí, que los dos estáis aquí en la sala y creo que es necesario hacer esos reconocimientos públicos. Segundo, algo que para mí es muy importante, porque estáis tratando lo que es una práctica forense y la ciencia jurídica y el rigor jurídico no es una cuestión democrática, ¿eh? A mí me da igual que toda una sala primera del Tribunal Supremo dicte una sentencia por unanimidad si yo creo que están equivocados. Mi obligación como jurista, mi obligación como letrado es defender en todos los foros lo que yo creo que estoy convencido que es lo procedente. Hoy lo comentábamos esta mañana y recordar, tú lo sabes, Vicente, que me ayudaste en mi tesina sobre la cosa juzgada y los efectos retroactivos de las cláusulas suelo. Me quedé solo en este país. Antes de ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dio la razón a muchos que manteníamos la tesis de que el santo santorum de la cosa juzgada había pasado a la historia. Nadie seguía esa tesis, y mucho menos el Tribunal Supremo, que está en el siglo XVIII, no en la sala primera, ¿eh? La sala segunda está muy preparada, pero la sala primera sigue en el siglo XVIII, bueno, no en el siglo XIX. Jesús, lo digo yo, me da igual. Y dicho esto es una cuestión, cuando estamos tratando una cuestión de rigor jurídico y convencido de una tesis, me da igual lo que sea la práctica forense. Hay que seguir trabajando con ello y luchar por ello. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jesús, y de hecho cojo la palabra respecto a lo de que los abogados o las personas que estamos en esto busquemos soluciones y seamos creativos, que cada caso es un mundo, es decir, que porque yo os transmito aquí todo el pesimismo del mundo en cuanto a la jurisdicción penal, no, es una jurisdicción en la que se puede explorar, se puede ser creativo. Lo de la acusación popular, yo estoy personada con comunidades de vecinos, con comunidades de propietarios en procedimientos penales en los que los vecinos pueden ir a declarar, pueden explicar pues todo lo que está ocurriendo en el inmueble a raíz de una ocupación. Estos testimonios en los juicios penales son muy útiles para que como medida cautelar en la sentencia de primera instancia el juez pueda dictarla. Es decir, la medida cautelar no solo tiene que ser justo en el momento, sino que si se celebra el juicio al cabo de un mes, el juez la dicte,
la medida cautelar en esa primera sentencia, a la vista de la prueba practicada en el juicio, es decir, con todas las garantías, con los abogados de la defensa de los ocupantes, con sus declaraciones, y en ese momento, pues en partidos judiciales que se puedan celebrar rápido, esos testimonios ayudan a que la medida cautelar se pueda dar de forma inmediata. Y doy la palabra al compañero de esta fila que tenía. Es que vamos fatal de tiempo, perdón. Pero deja que le... No, nada, sí. Vamos, sin nada, es un segundo. Aparte, ya me lo esperaba porque estaba tomando nota todo el rato y sabía que iba a venir. No, simplemente era por decirle que sí, que en esa controversia que la Fiscalía también se la planteó, de que si era medida civil o era penal, porque sigue la discusión. Es decir, que también hay gente, pues claro, nosotros nos hemos inclinado por considerarla que, forzando un poquito, haciendo un poco esto del chicle, ¿no?, elástico, meterla en el artículo 13. Porque claro, lo conjugábamos con unas ideas que el plano teórico es el teórico, pero claro, ¿cuáles son los problemas? Primero, una ley de enjuiciamiento criminal del siglo XIX para una delincuencia del siglo XXI, parcheada a más no poder y muy difícil para articular el día a día. Segundo, el papel de la víctima. Sí que cada vez se refuerza más, leyes, se le da intervención, pero todavía la víctima no tiene el papel que merece en el proceso penal. Y luego, tercero, que es la realidad de los tiempos, ¿no? Una cosa es que el delito leve se resuelva, si es inmediato, en 5 días y se dicte sentencia en 3, pero un delito leve, la media, ahora que hay, por lo menos en Valencia, puede ser desde la denuncia hasta la sentencia firme 1 año. Barcelona también. Claro. Por eso, solo quería puntualizar, pero bueno, digamos que agradecía mucho la pregunta. Gracias. Pues sí, por favor. Sí, buenas tardes. Lo primero, yo no soy jurista. Intentaré decir las cosas, soy un afectado. Y cuando hablo de afectado no hablo ni de propietario ni de ocupante, sino de afectado vecino que tiene una casa mediando con uno medianero con una casa que lleva 15 años, sí, 15 años, en una situación de, yo diría que casi ruina, lo que pasa es que no lo sé. Entonces, son 5 preguntas. Yo vengo a hablar de mi libro, pero si hace falta, mi libro lo puedo exponer en donde me digáis si es complejo, porque son 5 preguntas que yo creo que a lo mejor incluso pueden ser útiles para lo que están intentando con este congreso, como ustedes me digan. Pues formule usted, si le parece bien, las 5 preguntas. Sí. Intentaremos darle respuesta por escrito. Vale, de verdad. Lo leo para que sea más fácil para mí. Bueno, es una casa que hace 15 años la declararon como demolida. Está registralmente demolida y está con una certificación registral como demolida, pero físicamente no lo está. El propietario es Aliseda, 49% Banco Santander, 51% Blackstone. Y en esa situación, vamos, en ninguno de los casos nunca han hecho absolutamente nada. En el entorno ha habido ya 2 situaciones de drogas, una que con un apart-hotel y otra de tráfico. Y ahora quizá haya una tercera. Estoy sufriendo coacciones, amenazas, persecuciones, y las preguntas son, a ver, la primera, ¿se puede retrotraer una demolición? O sea, si se ha inscrito una demolición, se puede volver a decir, no, es que se me ha olvidado, después de 15 años quiero que vuelva a ser casa. Esa es la primera pregunta, porque si no, no tiene sentido tenerla. Si no se ha demolido, ¿hay alguien que pueda demolerla o ordenar su demolición? Porque evidentemente la comunidad no puede hacerlo el ayuntamiento. Después, si el inmueble está en muy malas condiciones, que incluso han utilizado por defraudación eléctrica, porque también es una de las cosas que hacen, han utilizado hasta, digamos, herramientas grandes y no se puede catar la propiedad porque no puede entrar un técnico. ¿Se puede declarar como en ruinas sin haberla catado? O sea, un informe técnico para poder hacer eso. Continúo. Después, ¿el ayuntamiento puede declarar el estado de ruina también? Y después, si no se atreve o no quiere, por temas políticos, vete a saber por qué. ¿Existen, digamos, otros mecanismos que sean ágiles y útiles y rápidos? Yo, si me permite, le voy a dar rápidas respuestas porque... Por eso decía que si quiero... Pero permítame, ya sé que me meto donde no me llaman,
pero es que creo que entraríamos en una colisión muy importante. No le podemos dar respuestas porque estaríamos asesorándole. No, de verdad, quiero que lo entienda. Yo creo que lo mejor que puede hacer es venir aquí al registro del Colegio de Abogados de Málaga y que le designen un abogado o que usted vaya a un abogado de su confianza. Entraríamos en una colisión porque eso estaríamos dentro de lo que es asesoramiento y el asesoramiento corresponde hacerlo a un abogado. Es mi opinión personal, igual estoy equivocado, está aquí la vicedecana que mejor puede responder. Por eso he querido decirle a Paz que ahí sí que intervenía yo. No se puede contestar, lo siento en el alma, porque no podemos Jesús, asesorar. Porque yo, como tengo el alma de abogada, ya me iba a tirar a la respuesta y tiene toda la razón Jesús, es que esto es un foro jurídico. Lo siento, pero es que es un caso práctico y quería exponerlo para ver si tenía... Y la verdad es que la... Sí, no podemos contestar, de verdad. Vale, gracias. De todas maneras, es una... Sí. Pero de todas formas le agradecemos mucho su intervención porque demuestra que en la práctica lo que está ocurriendo, es decir, que nos encontramos ante situaciones, cada una con sus peculiaridades, que es lo que decía yo antes, ¿no? Cada caso es un mundo, cada caso necesita un relato distinto, una documentación distinta, una vía distinta y en este caso, como muy bien le ha dicho mi decano, con el asesoramiento del Colegio de Abogados de Málaga, seguro que encontrará una solución a lo que le está ocurriendo. ¿Podemos alguna más? No. Como la siguiente ponencia también es de la jurisdicción penal, estoy segura de que ellos también van a abrir un turno de cuestiones porque me parece a mí lo más interesante. Yo, si me permitís, 2 minutos. Sí, en las telemáticas la mayoría de las preguntas que hay es ¿por qué motivo la fuerza pública no puede desalojar un inmueble cuando se comete una usurpación de manera flagrante? Si los vecinos ven que unas personas están accediendo a un piso mediante una escalera mecánica que se ha puesto en la fachada, si llaman a la policía, bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? De la flagrancia del delito, de cuando se solicita el auxilio de la fuerza pública y, este no actúa. ¿Puedo decir una cosita de esta pregunta? Sí. Cosita. Claro, yo quiero hablar. Hay una pequeña, de esto que lo quería haber dicho y no he podido. Una cosa es que sea delito permanente y otra cosa es que sea flagrante. Es decir, permanente es porque dura todo el tiempo, o sea, si están de enero a marzo, durante todo ese tiempo es permanente, pero flagrante será cuando, lo dice el 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando se cometa o se haya acabado de cometer. Es que cuando se empezó a hablar de todo este tema se decía que ya era flagrante porque seguían en el domicilio. Eso no es así. Es flagrante y en ese momento sí que se puede actuar por la fuerza pública, pero cuando ya llevan un tiempo, no es que no sea delito ni que no haya otras vías, pero en ese momento no es flagrante, solamente eso. Vale. Y yo voy a cerrar esta ponencia. Es que creo que no hay más. Es que me han dicho que no se puede, lo siento. Ah, ¿este sí puede? Vale. Bueno, veo que aquí hay unos privilegiados. Yo no me voy a meter. Ah, vale. Perdone, señor fiscal. Me han dicho que es fiscal. No, la razón es que fui el primero en levantar la mano. No se oye, perdone. Digo que la razón es que fui el primero en levantar la mano. Y lo que pasa es que por circunstancias me lo han dado al final, pero Disculpe. fui el primero en levantar la mano. Vale. Por eso reclamaba mi derecho a hablar. Soy compañero de Málaga. A ver, tengo que decir varias cosas. La primera es, hay que separar absolutamente el 202 del 245. No tienen nada que ver. 202, temas de allanamiento, temas de vivienda ocupada, es que, lo dice la Constitución, el domicilio es inviolable. No se trata de propiedad ni nada relacionado con la propiedad. El domicilio es inviolable. Y eso aparta y divide y distingue absolutamente todos los demás casos. Y a veces no tenemos en cuenta eso. Y yo entono un poco el mea culpa porque los que debemos y podemos transmitir, o sea, el problema viene de que la policía no sabe qué hacer. Ese es el origen del problema. Claro. Y luego, una segunda vertiente del problema es que da lástima por la circunstancia que sea, y a mí también me da. Pero la cuestión es qué hacer. Y lo que hay que hacer, como ha dicho el presentador, es aplicar la ley. Es aplicar la ley. Y aplicar la ley implica necesariamente el lanzamiento inmediato. Claro, pero correcto. ¿qué problema hay? Cuando se comete un delito, ¿qué hacemos? O sea, nosotros le pedimos al Corte Inglés que nos enseñe la factura del objeto sustraído. Es que no puedo entender. Es decir, ¿cómo somos tan estirados
¿Cómo somos tan estirados y tan exquisitos para estas cosas? No puedo entenderlo. Totalmente. Es decir, allanamiento de morada, en ningún caso, o sea, aquí la policía, hay que dar instrucciones a la policía muy claras, muy concretas, inmediatamente, incluido, no estoy de acuerdo contigo, Escarlata, en que eso efectivamente se trata de un delito permanente, pero también es flagrante, ¿cómo que no? Es decir, si una persona detiene a otra y la tiene detenida, una detención ilegal de 163 durante 2 meses, ¿no es flagrante? Vamos. Claro que es flagrante, y la policía tiene que entrar, no tiene que pedir autorización judicial, tiene que entrar siempre que tenga la suficiente documentación e información que le permita tomar esa medida. Así de sencillo. Y luego, no me quiero extender, pero luego el 245 tiene varias vertientes a su vez, ¿no? Pero, bueno, en fin, disculpadme. Pero... No, muchas gracias. Muchas gracias por este golpe de realidad y de lógica, pero como yo llevo toda la tarde insistiendo, hay que ir caso por caso. Es verdad que el allanamiento de morada es muy claro, ¿no? Si yo de repente llego a mi casa y ha entrado alguien, o sea, confío en que la policía va a venir y lo va a sacar de la oreja para que yo esa noche pueda dormir ahí. No confíes, pero ¿cuál es la realidad? No confíes. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué pasa con los domicilios, con las segundas residencias? Hay audiencias que entienden que eso no es allanamiento de morada. Cuando están mis cosas, es mi casa y yo vivo ahí de manera temporal. Sí, ¿es así? Yo he tenido conferencias en Barcelona con alguna juez que ha dicho que ante el allanamiento de morada también pasa a la guardia y allí decidirán. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el compañero. Yo no puedo venir de vacaciones después de 15 días y no poderme duchar en mi casa porque tengo un ocupa y que me venga la policía y me diga, no, vaya usted al juez a ver si se lo concede. Bueno, el juez cuando no actúa... En un allanamiento de morada. La policía... Lo siento en el alma, es mi domicilio. Es inviolable. Yo desde aquí también quiero decir que cuando la policía no actúa no es porque ellos no quieran, sino porque sus superiores jerárquicos, por el motivo que sea, y en algunas ocasiones es político, no se lo permite. Es decir, en cuántas ocasiones nos hemos encontrado con policías que quieren actuar, que quieren desalojar, pero ellos mismos te dicen, no me dejan. Yo por mí ahora mismo lo sacaba, pero no puedo. Entonces creo que hay muchas cosas a valorar en el fenómeno de la ocupación que no es tan sencillo. Es decir, según la lógica humana, claro que sí, o sea, como en cualquier otro ilícito, hay que actuar de forma inmediata, medidas cautelares, evidentemente, como en cualquier ilícito, pero en este hay una naturaleza, tantas cosas a valorar que si nos dan pena, que si no sé qué, es que es lo que le entiendo perfectamente. Yo solo voy a cerrar esta ponencia con dos cosas. Una, en relación al estado de necesidad, porque esto quiero que quede claro. Es decir, el estado de necesidad, que las personas sean vulnerables, que en muchas ocasiones lo son, y no son ellos los que han entrado en ese domicilio, sino que en la mayoría de supuestos de viviendas vacías, porque cuando hablamos de usurpación de bien inmueble, estamos hablando en su gran mayoría de inmuebles que en ese momento, por la circunstancia que sea, se encuentran vacías, ya sea porque están en venta, porque están en una ejecución hipotecaria o por el motivo que sea. El estado de necesidad que se alega en juicio en muchísimas ocasiones por estas personas vulnerables no impide la condena civil al desalojo, porque el estado de necesidad lo único que excluye en su caso sería la culpabilidad, pero no nunca la antijuricidad. Es decir, esto hay sentencias, tengo una de la Audiencia Provincial de Madrid, quien la quiera apuntar es la 476 de 2017, en el que el desalojo se tiene que dar, porque por mucho que absuelvan a estas personas porque concurra un estado de necesidad que además debe acreditarse, es decir, tienen que haberse agotado todas las vías para que exista este estado de necesidad, no puede impedir esta condena civil. Y ya para terminar, y en relación al supuesto de personas vulnerables, también quería explicar muy rápido, que ya sé que vamos muy mal de tiempo, que yo, aparte de llevar muchos temas de ocupación como en representación de la propiedad, también soy abogada de oficio en el Colegio de Barcelona y defiendo a muchas personas denunciadas por delito leve de usurpación. Y simplemente quería explicar una anécdota que a mí de verdad que la llevo en el alma desde que me ocurrió, y es que yo defendía a una familia por el delito leve de usurpación y claro, como estoy tan obsesionada con los elementos del tipo y con todo esto, pues gané.
absolvieron a la familia porque aporté documentación. Bueno, dije tantas cosas que al final el juez dijo, bueno, no sé, voy a absolver. Cuando les notifiqué la sentencia estaban súper contentos porque les habían absuelto en la vía penal y tenían tanto miedo porque tal. Y al cabo de una semana me llamaron, porque de verdad era una familia vulnerable, ¿eh? Teníamos muchísima documentación de los servicios sociales, habían hijos con discapacidad, o sea, un drama que yo realmente empaticé muchísimo y conseguí que les absolvieran. ¿Qué ocurrió? Al cabo de una semana me llamaron enfadadísimos conmigo porque por mi culpa les habían excluido de la mesa de emergencia habitacional. Es decir, ellos estaban en la lista arriba de todo y con la sentencia absolutoria que llevaron a los servicios sociales les dijeron, vale, pues si os han absuelto os podéis quedar ahí. Y era un local sin luz, sin agua y sin ningún tipo de suministro que permitiera a una familia poder estar ahí. Por eso digo que estamos ante un fenómeno que alcanza todas las esferas sociales, jurídicas y personales de las personas que se ven implicadas, tanto propietarios como ocupantes. Por tanto, las soluciones, cada caso en concreto. Yo en mi caso, cuando pido la cautelar en juicio y la pido cuando son familias vulnerables y la pido para que le den una alternativa, porque es la única forma de que los servicios sociales se pongan las pilas y que la administración pública les dé una solución, que los jueces ordenen que se les dé una solución, no que se oficie para que la den, sino que se ordene, porque estas personas en este inmueble no pueden permanecer y la administración pública debe y está obligada a darles una alternativa. Nada más y muchas gracias.